secretario de la comisión dará lectura a la cuenta. Secretario. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un correo del gabinete de la ministra de Obras Públicas, por medio del cual informe que la ministra no podrá asistir a esta sesión, dado que se encontrará cumpliendo compromisos adquiridos previamente. Y en su lugar asiste don Tomás Mendoza, que ya se encuentra presente, coordinador legislativo del Ministerio de Obras Públicas. Y también un correo del jefe de comité de la bancada socialista, por medio del cual informa que la diputada doña Emilia Nullado reemplazará al diputado Nelson Venegas durante esta sesión de manera temporal. Eso es todo, presidente. ¿Abrimos algún parlamentario o algo sobre la cuenta? Diputado Pino, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Presidente, esta semana tuve la posibilidad de reunirme por algo bien especial con el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Ya me reuní con ellos en la región de Coquimbo y ellos están realizando un estudio con respecto al derecho humano al agua en la región de Coquimbo. Y me solicitaron si es que era posible que ellos pudieran venir a compartir a nuestra comisión el estudio que realizaron en la isla de Chiloé con respecto al derecho humano en la isla de Chiloé, a cómo en cierta medida ellos encontraron varias necesidades y falencias, y hay un estudio bastante completo que trabajaron con autoridades, con representantes de diferentes sectores en lo que es Chiloé, y me pidieron si era posible venir a presentarlo aquí a la comisión. Yo les dije que iba a hacer la solicitud formal y que en el momento que usted lo determinara con la comisión pudieran venir a hacer esa presentación. Ellos están realizando lo mismo en la región de Coquimbo, levantando información. Estuvo la directora nacional con todo su equipo recorriendo toda la región de Coquimbo, las 3 provincias específicamente, para levantar, como le digo, la información y poder elaborar un informe con respecto a las necesidades hídricas de la región de Coquimbo. Entonces ya tienen un informe de similares características elaborado para lo que es la isla de Chiloé, así que si es posible, presidente, que se pueda poner en tabla más adelante, lo dejo a consideración de la comisión. Muchas gracias. Sí, diputado Pino, nosotros tuvimos la participación del Instituto de Derechos Humanos en la Comisión de Medio Ambiente por el tema de los incendios. Fueron a exponer, tocaron varios temas ahí, pero yo por lo menos por mi parte no tengo problema. No sé si al resto de los parlamentarios les parece que vengan a exponer temas hídricos. A mí no, señor presidente. Tiene la palabra diputada Cordero. No, yo no porque creo que el Instituto de Derechos Humanos querrá venir a lavarse la cara con nosotros aquí a propósito del agua, porque en lo que a mí respecta son terribles, no creo que aporten en lo absoluto. Yo leí un informe sobre la salud mental en Chile que hicieron esta gente del Instituto de Derechos Humanos y adivinen las conclusiones. Cerrar todos los hospitales psiquiátricos porque atenta contra los derechos humanos de los enfermos mentales y suspenderle los medicamentos psiquiátricos. Entonces, a mí esa gente para no venir a la comisión. Gracias. No, muy bien, no está la unanimidad por lo menos, así que queda pendiente si pueden enviar quizás el informe o el reporte que tengan aquí a la comisión. ¿Algún otro punto vario? No. Ya, entonces, en la orden del día, la sesión tiene por objeto conocer opiniones respecto de los proyectos de ley que consideran relevantes de estudio tanto para el mundo agrícola como la situación hídrica a nivel nacional. Hoy día se encuentran invitados en representación de la ministra de Obras Públicas, don Tomás Mendoza, en representación de la Sociedad Nacional de Agricultura, don Federico Errázuriz. No sé si está ahí conectado, don Federico. Buenos días, don Federico. Y el presidente de la Asociación Chilena de Desalinización y Reuso, ACADES, don Carlos Foxley. Buenos días, don Carlos. El vicepresidente, don Alberto Crece. No sé si está ahí conectado vía Zoom. Don Rafael Palacio. Y el director jurídico, don Jorge Bofil. Y la directora de comunicaciones, la señorita Amparo Hernández. Está por ahí. Así que
No sé si les parece, me gustaría partir por ustedes, que llegaron puntualmente hoy día a la sesión. No sé quién va a partir, don Carlos. Tiene la palabra don Carlos. Ahí sí, sí. Muchas gracias, señor presidente, por la invitación. La idea es repasar en una presentación cortita que nos sirva de apoyo a la conversación que vamos a tener, en que hemos dividido básicamente una pequeña explicación para los que no nos conocen, lo que es la asociación gremial, y después nos hemos ido como a tres temas gruesos. Uno es la desalación de agua de mar, el reuso de aguas residuales y la gobernanza de las fuentes, específicamente de las fuentes no convencionales, que es una parte pequeña dentro de toda la gobernanza del agua. ACADES es una asociación gremial que agrupa a todas las instituciones o a todas las organizaciones que trabajamos en el tema fundamentalmente de desalinización, tanto de agua de mar como agua salobre o agua de pozo, y también el reuso, que son aguas que se les da un segundo uso, por eso se llama reuso, o sea, el agua potable que se trata cuando se dispone, luego se trata y esa se podría reutilizar con una segunda vuelta. Y nuestra misión básicamente es promover el desarrollo y la desalación de agua de mar y del reuso de las aguas como fuentes alternativas a las tradicionales, porque nuestro sueño, nuestra visión es que teniendo un país con tanta costa y teniendo tanta agua que tratamos, que en Chile se tratan al menos a nivel urbano, más del 99% de las aguas, nos parece que no hay ninguna razón por la cual todos los chilenos tengamos acceso al agua, no solamente para consumo potable o consumo humano, sino también para las actividades industriales y agropecuarias que nos permitan tener nuestros alimentos y tener fuentes de trabajo, ¿ya? Y esto además tiene que ser hecho en un escenario de cambio climático, de transición hídrica, de un mundo cambiante, donde nuestro país va a estar entre los más afectados de todos los países del mundo, y con todas las miradas. Esto no es solamente una visión de quienes, por ejemplo, operan plantas desaladoras, como son las empresas sanitarias. Tenemos a la gran mayoría de las empresas sanitarias de Chile, incluyendo la empresa estatal Ecomsa, como socios de la asociación. Están los tecnólogos de todo el mundo, ¿ya? Que nos hemos dividido en diferentes categorías, pero básicamente hay compañías extranjeras con presencia en Chile o sin presencia en Chile, que son socias de ACADE y que nos permiten cubrir lo que se denomina el estado de arte en los temas tecnológicos. Hay empresas de ingeniería chilenas y extranjeras, ¿ya? Hay empresas o asesores por el tema financiamiento de obras de infraestructura, particularmente obras de infraestructura hídricas, y también estudios de abogados, consultores ambientales, proveedores de equipos, tecnología, y todo esto chilenos y extranjeros. Tenemos empresas muy grandes, pero también tenemos startups pequeñitas que han partido con 2 o 3 personas y que hoy día, en colaboración con varias universidades o centros de estudio, estamos básicamente todos los representantes del ecosistema, estamos representados en la asociación. Somos una asociación joven, tenemos 3 años, un poquito más de 3 años de edad. Sin embargo, crecimos, nos hemos multiplicado por 7, partimos con 12 miembros, hoy día somos más de 80, y tenemos convenios con las principales universidades, fundamentalmente de las ciudades costeras de Chile. Particularmente en Valparaíso tenemos relaciones con la Universidad de Valparaíso, con la Católica de Valparaíso, con la de Playa Ancha, por nombrar algunas. Y entrando derechamente al tema de la desalación de agua de mar y al proyecto de ley que está en la comisión estuvo en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado y está pasando a la Comisión de Hacienda del Senado, un poco compartir con ustedes
tal vez, ¿cómo llamarlo adecuadamente? Un poco la desilusión, diría yo, que hemos tenido de un proceso, ¿ya? De un proceso que partió a finales del gobierno anterior con una indicación sustitutiva que fue trabajada por mucho tiempo bajo el liderazgo del MOP y la coordinación del MOP, pero que logró en algún minuto tener un apoyo bastante transversal desde todo el arco iris en la comisión, y se consensuó de alguna manera, en el cual el MOP tuvo la gentileza de invitarnos y de participar y de hacernos un actor muy activo en esa discusión o en ese análisis del proyecto de ley, pero que lamentablemente con la discusión dentro de la comisión se le fueron agregando indicaciones que a nuestro juicio el proyecto que está hoy día o que va a ser revisado por la Comisión de Hacienda adolece de graves problemas. ¿Cuál era el objetivo? ¿Por qué queríamos tener un proyecto de ley de desalación? Primero, porque no lo hay. La actividad de desalación ha crecido y en Chile tenemos más de 20 plantas, 26 plantas operando hoy día. Producimos 10.000 litros por segundo, ¿ya? Que para que tengan un orden de magnitud equivale a un cuarto de toda el agua que se consume en las ciudades de Chile. El 25%, el equivalente al 25% del agua que se consume de Arica a Punta Arenas en las ciudades, lo producimos con agua desalada en Chile, que a su vez va mayoritariamente hacia uso industrial en un 80% y un 20% va a uso de domiciliario, fundamentalmente en la región de Antofagasta y en la región de Atacama, por ahora. Y lo que queríamos era que hubiera un cuerpo legal que simplificara y facilitara en un escenario de adaptación al cambio climático, porque vemos que la desalación y el reuso son dos herramientas fundamentales para lograr este sueño, para que aquellos que no tienen agua, y voy a poner por ejemplo la región de Coquimbo, ¿ya? Que están con un estrés agobiante y con pronósticos muy malos para los próximos años, pero no son la única. Debo decirles que regiones como esta, la región de Valparaíso, la región de O'Higgins, la región metropolitana, tienen amenazas. Tienen amenazas, ¿ya? Y de hecho, incluso al día de hoy, una gran cantidad de las comunas de Chile tienen decretos de escasez, ¿ya? A pesar de las lluvias de este año. Y los pronósticos de la ONU y de todos los organismos competentes en la materia plantean que al 2050 básicamente lo que se denomina o se solía denominar precipitaciones de un agua del año hidrológico normal, tenemos que adaptarnos muy probablemente a una nueva normalidad, que reflejan 14 años seguidos de sequía que tuvimos hasta el año antepasado. Básicamente, ¿cuáles son los problemas que vemos hoy día de cómo está el proyecto de ley si se aprueba con todas las indicaciones añadidas? Uno, llama la atención que habiendo consenso en el Ejecutivo y en el Legislativo de que tenemos que simplificar, no digo bajar el estándar, digo mantenerlo, pero simplificar el estándar, particularmente en los permisos ambientales. Este proyecto de ley superpone, ¿ya? Y mezcla materias que son motivo de la obtención de una RCA, que a propósito se hace obligatoria para los proyectos de mayor tamaño, que hoy día no es obligatorio, termina siendo en la práctica igual sometido a impacto ambiental, a evaluación de impacto ambiental los proyectos, pero no porque la ley lo diga, es porque el tamaño de las instalaciones así lo amerita. Pero en el nuevo proyecto lo positivo es que los proyectos van a ir a evaluación ambiental, obligados por ley. Lo lamentable desde el punto de vista nuestro es que simultáneamente se va a tramitar la concesión, se reemplaza la concesión marítima para instalar infraestructura en el lecho marino y en la playa. Se reemplaza por una concesión de desalinización, pero como los requisitos de esa concesión se le añaden requisitos medioambientales, lo cual desde el punto de vista nuestro es absurdo porque va a haber el riesgo de una superposición entre aspectos ambientales y aspectos concesionales probablemente tales, siendo que lo ambiental, y así lo estamos tratando de hacer en otras comisiones en este mismo Congreso, quede radicado
en las entidades con competencia exclusiva en lo ambiental. Y no tener de nuevo lo que pasa con en muchas cosas del agua, y es que la gobernanza está ampliamente distribuida con superposiciones y con permisos que hay que ver en parte. Esto mismo trae como consecuencia que se aumenta, en vez de disminuir, se aumenta los periodos de tiempo asociados con la permisología. Hay un riesgo grande de que eso así ocurra. Ya, hay una mayor complejidad regulatoria, porque se establece como marco frame, se establece una ¿cómo se llama?, estrategia nacional de desalación, que sin embargo implica tener la opinión o la participación de seis ministerios diferentes, ¿ya?, que tienen que acordar el contenido de esa estrategia nacional de desalinización, y se establecen el dictamen de 3 reglamentos, ¿ya?, asociados a esta. Solamente por nombrar un ejemplo y para recordarle a esta comisión, este Congreso aprobó el año 2016 la Ley de Tratamiento de Aguas Grises. Y nos demoramos 8 años. 8 años desde que fue ley de la República, hasta que tuvimos reglamento. Y ustedes saben, estimados honorables, que una ley sin reglamento es letra muerta, ¿ya?, es inaplicable. Entonces, tenemos 6 ministerios, 3 reglamentos, y tenemos emergencia climática desatada, al presidente de la República anunciando y tratando de empujar un proyecto de desalación bajo el liderazgo del MOP en la región de Coquimbo, en que él puso como meta que estuviera el 2029 operando, y en la práctica, sin esta ley, hoy día nos demoramos entre 8 y 10 años en tener los permisos para las plantas desaladoras y para poder empezar a producir agua. Con este proyecto creemos que, lamentablemente, insisto, las indicaciones han distorsionado el contenido inicial. Y por último, hay algunas cosas que ya rayan en el desconocimiento, yo diría grosero, ¿ya?, perdón la palabra, de la realidad. Cuando se obtiene la concesión de desalación, el proyecto de ley establece un plazo de 180 días, 6 meses, para que se inicie la construcción. Los que conocen de proyectos saben desde que yo tengo los permisos para poder empezar a operar, el periodo que tengo que entre terminar mis bases de licitación, adjudicar los contratos, cerrar todo el tema, digamos, puede pasar a veces algunos años. Y de nuevo, hay una subproposición y contraproposición. 6 meses pasan volando, y eso significa que para estos proyectos no los va a poder financiar nadie. No hay ningún banco que pueda prestar los dineros, ¿ya?, si tiene el riesgo de que por empezar el proyecto en el mes 7 se le quite el título concesional. El proyecto no existe, se cae. Y por lo tanto esto no es financiable, esto no pasa por ningún banco. Entonces, estas son, a grosso modo, las razones por las cuales, de ser nosotros un promotor del proyecto de ley que inicialmente consensuó el MOP con los senadores de la comisión, hoy día nos declaramos abiertamente contrarios al proyecto de ley con sus indicaciones como está. Creemos que en ese caso es mejor no hacer nada, porque hemos desarrollado 26 plantas sin el proyecto de ley, y con el proyecto de ley creemos que se van a ver con mayor dificultad. Hay un tema en particular que el proyecto de ley resolvía de muy buena manera, ¿ya?, y lo sigue resolviendo el proyecto de ley como está, que es el tema del transporte del agua. El agua se desaliniza en la costa, porque estamos hablando de agua de mar, ¿ya? Y para que ustedes tengan una idea así como orden de magnitud, para obtener 1 litro de agua dulce necesito 2 litros de agua de mar en la entrada. Por lo tanto, no tiene sentido hacer una planta desaladora cerca de un centro de consumo lejano de la costa. O sea, si yo quisiera llevar agua desalada a Santiago, lo razonable y económico y ambientalmente mejor es desalar en la costa y transportar agua dulce, porque si yo tengo que transportar el agua de mar hacia Santiago para desalarla en Santiago, voy a tener que transportar 2 litros en lugar de 1. Eso cuesta el doble de dinero. Y por lo tanto, el transporte se transforma en una cosa muy relevante. Para que tengan una idea, en un proyecto de la industria minera,
típico, y voy a poner el ejemplo de cualquier minera, pero tal vez la más grande, porque es la más grande de América, que es la de Minera Escondida. Ellos tienen una planta al sur de Antofagasta, en la localidad de Coloso, y transportan el agua de la costa hasta la mina, que está a 160 kilómetros de distancia y a 3.000 metros de altura. Solo para que tengan un orden de magnitud, el total de ese proyecto, que ellos llaman Escondida Water Supply, la inversión fue sobre 3.000 millones de dólares. Sobre 3.000 millones de dólares. La desaladora propiamente tal, y esa planta produce hoy día en total del orden de 3.300 litros por segundo. 3.300 litros por segundo, ¿ya? O sea, un tercio del agua que se desala en Chile. Esa planta, el 15% fue desalación en términos de inversión y el 85% fue el sistema de transporte, tuberías, bombas, línea eléctrica, ¿ya? Bueno, nosotros queremos, ¿ya? Y es un objetivo compartido con el MOP y con el Parlamento, de que ojalá las plantas futuras sean multipropósitos, ¿ya? Que esté todo tipo de plantas, pero que las multipropósitos, que hoy día son muy difíciles, tengan facilidades para que en conjunto con las plantas que desarrolle cualquier interesado para sí, también pueda haber, no es en lugar de, también puede haber plantas multipropósitos. Bueno, para a quien no tiene la posibilidad de que imponer servidumbres forzosas para las tuberías, por ser de bien común, tiene que ir a negociar con cada uno de los dueños de los terrenos el paso de unas tuberías. Si esto fuera una línea eléctrica de alta tensión, se ampara bajo la ley eléctrica y podría tener un derecho de imponer servidumbre que está regulado. Simplemente lo que nosotros destacamos dentro del proyecto de desalación y que nos gusta mucho es esta facultad que se añada, ¿no es cierto?, para que facilitemos el transporte del agua, porque vamos a tener transporte, no solamente de desalación, también transporte de aguas de reuso. Por ejemplo, en la ciudad de Valparaíso se están vertiendo al mar alrededor de 3.000 litros por segundo, que si el día de mañana se quieren utilizar con reuso van a necesitar tuberías, y esas tuberías van a tener que atravesar no solamente predios rurales, sino que muy probablemente van a pasar por una parte urbana. Si no hay una ley que permita que el desarrollador de una concesión de desalación tenga los derechos a imponer servidumbre a la tubería, va a ser imposible hacer esos proyectos por el transporte. Aunque esté la autorización para desalar, no se va a poder transportar el agua, tiene que ser utilizada. Así que, perdón si me extendí un poquito, esas son las razones principales por las cuales nosotros creemos que hay que simplificar, acercarse mucho más a lo que era el origen, o derechamente reemplazar el proyecto de desalación actual por uno que salga así, como salió para aumentar las atribuciones del MOP, en que podamos tener un proyecto para servidumbres para las tuberías de desalación y reuso. Y voy a dejar a Rafael, nuestro vicepresidente ejecutivo, con el tema del reuso. Muchas gracias. Como decía Carlos, nosotros en el fondo tenemos en las nuevas fuentes de agua, ¿no? Tenemos la desalación es una y el reuso es otra, que también es muy importante, sobre todo para industrias como la agricultura, ¿no? Por lo menos así lo demuestra la experiencia internacional. Y en ese sentido también queremos referirnos a un proyecto de ley que está en la Comisión de Recursos Hídricos, que en teoría, habiendo sido despachado el de desalación, debiera incorporarse en tabla y discutirse, que también está en su primer trámite constitucional y por lo tanto debiera también llegar a esta honorable comisión. Ese proyecto de ley básicamente lo que hace es que mandata a los prestadores de servicios, las empresas sanitarias, que descargan aguas residuales por medio de emisarios submarinos, es decir, divide un poco la obligación, está pensando solamente en las ciudades costeras, empresas sanitarias que descargan aguas residuales por emisarios submarinos y las obliga a tratar un porcentaje no inferior al 35%. ¿Ya? O sea que si descargan en el fondo las aguas residuales por emisarios submarinos, al menos un 35% de esa descarga va a tener que ser tratada. Ese es un poco el proyecto de ley, ¿ya? Y esto tiene varias consecuencias no muy buenas. La primera, digamos, es que promueve la creación o la inversión de plantas de tratamiento de agua sin asegurar el reuso, ¿no? Porque se podrán hacer las plantas de tratamiento
y después ser descargadas nuevamente por los emisarios submarinos, ¿ya? Es decir, no cumple el propósito de incentivar el reuso, ¿ya? Pero peor aún, no solamente no cumple ese propósito, sino que además esas inversiones, las plantas de reuso, van a tener que ser financiadas con la tarifa y por lo tanto se va a cargar, va a incrementarse la tarifa de las ciudades costeras, nosotros calculamos entre un 30 y un 40%, ¿no? Que es el mismo porcentaje. Entonces, es un proyecto que a nuestro juicio está mal concebido, ¿no? Que no logra el objetivo que se propone, que es incentivar el reuso. Por lo tanto, hay que buscar una segunda alternativa, y esto también lo hicimos presente en la Comisión de Recursos Hídricos en su momento, ¿no? Aquí la clave, digamos, para poder incentivar el reuso de aguas residuales es, primero que nada, encontrar a alguien que utilice el agua, alguien que realmente la reuse, que puede ser una industria, que puede ser agricultura, pero eso es fundamental, digamos. Y esa persona, ese cliente, por así decirlo, es quien podría efectivamente financiar las obras de tratamiento y transporte, que eso normalmente se nos olvida la parte de la ecuación. Aquí Carlos recién habló un poco de del monto de inversión que involucraba en la planta de desalación lo que es el transporte. Esa es la principal barrera, ¿no? Y teniendo esas condiciones entonces, bajo la misma lógica, ¿no? que el proyecto de ley podría o debería reenfocarse a una cuestión bastante más sencilla, ¿no? Hoy día los proyectos de reuso no se utilizan porque existe un artículo 8 en la Ley de Tarifas Sanitarias que obliga a establecer un sistema de compartición de beneficios. Es decir, todos los, por así decirlo, negocios no regulados o servicios no regulados de la sanitaria los obligan a compartir beneficios, ¿no? Eso significa que los ingresos que generan esos servicios no regulados tienen que ingresar o tienen que beneficiar a los clientes regulados en tarifa, ¿ya? Pero esto genera una serie de problemas. Suena bien, ¿no? Pero genera una serie de problemas que básicamente tienen obstaculizado que las empresas sanitarias puedan realizar las inversiones en tratamiento y transporte, vuelvo a enfatizar, tratamiento y transporte, para que poder en el fondo entregar esa agua a quienes estarían dispuestos a utilizarla, ¿no? Ese esquema entonces es el que está hoy día obstaculizando el desarrollo de estos proyectos y por lo tanto podría ser objeto de una regulación específica que libere esto de forma tal de que vamos a tener un esquema regulatorio que permita el desarrollo de los proyectos beneficiando a los usuarios finales, a las empresas sanitarias, a la comunidad y particularmente al medio ambiente. Si al final, cuando estamos reutilizando el agua, estamos, digamos, generando un beneficio para todos. Un beneficio que hoy día, digamos, nos estamos privando porque estamos eliminando, disponiendo esas aguas en el fondo, a través de estos emisarios submarinos. En el fondo del mar. Sí. Por su intermedio, presidente. En materia de gobernanza, nosotros nos vamos a enfocar en la gobernanza de las fuentes no convencionales. Esto porque entendemos que las exigencias que tienen las fuentes como la desalación y el reuso son de una naturaleza diferente de la de las fuentes continentales, que son las que históricamente han sido objeto de regulación por el Código de Aguas y que en realidad tienen un marco normativo súper desarrollado. El problema que enfrenta Chile en materia de gobernanza es que estamos en un escenario de transición. ¿Esto qué significa en la práctica? Que no sabemos cómo va a ser la desalación y el reuso del futuro en Chile. Todavía queda mucho por ver, porque como decía el presidente en su minuto, el presidente Foxley, nosotros vamos a tener desalación para grandes operaciones mineras, vamos a tener desalación para ciudades, vamos a tener desalación, como decía la señora diputada, en zonas como son, ¿no? Que tienen gran escasez hídrica por condiciones diferentes de las que uno ve en las regiones del norte. Pero el problema que nosotros vemos es que en materia de fuentes no continentales lo principal es la infraestructura. Porque estos son proyectos de infraestructura, a diferencia de lo que son las fuentes continentales, que lo que regulan en esencia es el agua que existe de forma natural en el continente. Cuando vamos al tema de infraestructura, hay una cosa que queda más o menos en evidencia de la descripción que se hizo del proyecto de ley que hay hoy día en el Senado, en la Comisión de Hacienda, es que existe una gran dispersión en cuanto a los órganos que tienen un interés y que regulan qué tipo de infraestructura, cuándo, cómo y a quién tiene que llegar. Eso solo va a empeorar con el proyecto de ley que se propone en el Senado. Después,
El problema es que en esa administración de los recursos hídricos que hoy en día se centra en la Dirección General de Agua, tiene como foco únicamente las fuentes continentales, que tienen una oferta que está limitada, está capeada, tiene un máximo. Y tiene un máximo que además cada día va a ser menor. Y además una demanda que está aumentando. El problema es que las fuentes no continentales no se mueven con esa lógica, funcionan con una lógica diferente. Yo puedo producir más agua en función de la demanda. Lo que necesito saber es cuál es esa demanda y cuál es la forma más eficiente de recurrir a agua que esté disponible para cubrirla. Y en ese sentido nosotros creemos que es importante que nuestra institucionalidad reconozca el potencial de las fuentes no continentales y les dé el espacio suficiente para que puedan ser capaces de cubrir la brecha hídrica que cada día empeora. Y por último tenemos un problema de planificación e infraestructura. Todo esto, toda la infraestructura, todos los proyectos de desalación hoy se demoran 8 años. Eso es un plazo que es excesivo y que solo puede aumentar. Necesitamos que nuestra planificación, tanto en cuanto a la demanda y al desarrollo de infraestructura, esté coordinada. No podemos estar haciendo proyectos, sean de ley o sean proyectos de infraestructura, que no sean capaces de llegar a tiempo para un eventual día cero, como lo que hemos visto que puede pasar en Coquimbo. Entonces, lo que nosotros creemos es que un proyecto de ley o una regulación en materia de fuentes no convencionales, en materia de gobernanza, debiese tener por centro buscar cómo estas nuevas fuentes pueden asegurar que las actividades de las comunidades y de las actividades industriales que nosotros queremos que continúen sean posibles bajo este nuevo escenario de cambio climático. Muchas gracias. Muchas gracias a Jorge, a Rafael y al presidente Juan Carlos. Vamos a abrir la palabra para el resto de los parlamentarios si tienen dudas, consultas o quieren ahondar en algo sobre la presentación. Diputada Barquesi. Buenos días a todos. Me gustaría saber, considerando que los 6 meses son muy poco, ¿cuánto es el tiempo estimado oportuno? Hola, diputada, muchas gracias. Nosotros creemos que debiese ser igual que la RCA. O sea, si yo para poder construir la planta tengo que tener una RCA vigente, ¿ya? Y cuando la obtengo tengo un plazo, debiese ser el mismo plazo, ¿ya? Ese plazo, Jorge, si mal no recuerdo, son 5 años hoy. 5 años. Diputado Pino. Bien, buenos días a todos. Aprovecho de saludarlos nuevamente. La verdad que es muy completa su presentación, son temas bastante importantes para nuestro país y yo creo que no se le ha dado la relevancia que merece. ¿Ya? Tenemos aquí al asesor del Ministerio de Obras Públicas tomando nota muy atentamente, así que es muy bueno eso, le agradecemos, Tomás, por estar aquí con nosotros y por escuchar también esta presentación que a mi modo de ver es fundamental para poder avanzar. O sea, yo creo que hoy día estamos enfrentando una situación bastante compleja. La ministra hace unos días atrás salió, ¿cierto?, haciendo una declaratoria que todavía estamos con la crisis hídrica, ¿cierto? Estamos todavía complicadísimos con el tema de las fuentes continentales. Las lluvias se estima que solamente fueron algo esporádico, algo puntual, un niño atrasado, ¿ya? En el fondo, lo que tuvimos. Y por lo tanto, lo que se viene de aquí en adelante, todos los pronósticos son desalentadores, lamentablemente. Entonces, si no nos esforzamos por generar nuevas fuentes de agua, como en este caso las que ustedes nos han presentado una vez más en esta comisión, ¿cierto?, que son la desalación y el reuso, pero enfocados a proyectos de ley, lo cual me parece súper interesante, proyectos que hoy están en el Senado. Y me gustaría saber en qué etapa de la tramitación se encuentran esos proyectos para saber, porque lógicamente una vez que esos proyectos salgan del Senado, deberían llegar a nuestra comisión, y aquí nosotros vamos a poder tramitarlos también y hacer las indicaciones que consideremos prudentes para mejorar los proyectos. Así que les pediría esa respuesta por un lado. Y segundo, cuando hablamos de la gobernanza, ¿creen ustedes que hace falta una mejor institucionalidad en el Estado con respecto al tema del agua? Antes de darle la palabra a don Rafael, les pido mil disculpas, pero nos queda también don Tomás por parte del Ministerio. Tenemos algunos invitados ahí, don Federico. Yo creo que este es un tremendo tema, me hubiera encantado que hubiéramos dejado una sesión especial para poder tratar este tema y lo que están exponiendo ustedes. Hoy día justo se nos juntó con otros invitados, pero aprovechando el tiempo ahí, don Rafael, si puede responder la pregunta del diputado Pino.
Muchas gracias por su intermedio, presidente. Sí, a ver, hay 3 proyectos de ley. El proyecto de ley de desalación está en su primer trámite constitucional, salió de la Comisión de Recursos del Senado, mañana pasa por la Comisión de Hacienda del Senado y en teoría a continuación debería pasar a la sala y por lo tanto llegar a esta comisión. El proyecto de ley de reuso también está en su primer trámite constitucional, está en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, no ha sido tramitado, priorizó la comisión el de desalación, por lo tanto podemos suponer que habiendo sido despachado debiera incorporarse de nuevo a su tramitación ahora, en los próximos días, en reuso. Y después está en tema de gobernanza el proyecto de ley de la Subsecretaría del Agua, que entiendo también está en su primer trámite constitucional, fue despachado por esta comisión, ¿no? ¿No? ¿No ha pasado por esta comisión? Ok, ok. Sí, eso está, digamos, en la Cámara. Esa es la primera pregunta. ¿Y la segunda pregunta? Ah, bueno, un poco lo dijo Jorge, ¿no? Aquí uno de los grandes problemas que ha sido latamente diagnosticado es la dispersión normativa. Tenemos muchas agencias, el proyecto de ley de la gobernanza del agua plantea 102 atribuciones distribuidas en 43 agencias estatales, 12 de las cuales tienen competencias para dictar normas respecto del agua. Y por lo tanto no hemos ido un poco entre la concentración y la dispersión, ¿no? Pasamos por la historia de los consejos de Cuenca, ¿no? Que también, digamos, nos tensaron ahí un poquito el debate. La visión nuestra es que tenemos hoy día suficientes herramientas de planificación. Acabamos de tener una consulta ciudadana de una propuesta de plan de adaptación a cambio climático en recursos hídricos, tenemos planes de recursos hídricos regionales, o sea, herramientas de planificación tenemos suficientes como para dar las señales que se necesita. Tenemos también un ordenamiento territorial en el borde costero, tenemos instrumentos de planificación territorial, o sea, como las herramientas para la planificación yo creo que están, ¿ya? La mirada que hay que tener más allá de ex ante, de cómo quiero, digamos, realizar esto, es al contrario, es ver qué es lo que se está haciendo, cuál es la infraestructura que necesitamos, ¿no? Y cómo podemos apalancar que esa infraestructura se realice. Hay un poquito el cambio de mirada, ¿no? Como que hemos estado pendientes, se discutió en la Comisión del Agua, le pueden preguntar a Federico, la Asociación Nacional de Agricultura planteó, versus esta Subsecretaría del Agua, o sea, como grandes instituciones estatales que tengan una visión general, con un panel de expertos, comité de ministros, pero en realidad lo que necesitamos ahora, hoy día, digamos, solucionar la crisis y necesitamos hacer inversiones. Entonces yo creo que hay que cambiar la mirada y empezar a ver en el fondo qué necesitamos. Tal vez para nosotros el sistema eléctrico ha sido, digamos, un parangón en el sentido de que este se ha desarrollado adecuadamente con varias instituciones, digamos, pero se han hecho las inversiones a través de licitaciones, en fin. Otra mirada creo que es lo que yo me falta, porque herramientas de planificación, como le decía, señor diputado, yo creo que tenemos suficiente. Gracias, don Rafael. Yo les quiero agradecer su presentación. Desde ya dejar los invitados cuando sea el debate, que esperemos sea próximo, sobre el proyecto de plantas desalinizadoras. Yo creo que es importante lo que están planteando, así que desde ya extender la invitación. Me gustaría sí que nos acompañaran. La idea es poder escuchar ahora a la Sociedad de Agricultores y luego al representante del Ministerio de Obras Públicas. Muchas gracias. Don Federico, ¿está por ahí? Presidente, aquí estoy, muchas gracias. La palabra, don Federico. Perfecto, voy a cargar una presentación y me avisan si la pueden ver. Perfecto. Bueno, en primer lugar, presidente, saludarle a usted y a todos los diputados y diputadas presentes, agradecerles esta oportunidad porque muchas veces uno viene a discutir proyectos particulares y aquí se nos está dando una oportunidad de entregar una visión un poco más compleja, un poco más amplia, tal como hizo Acades, que abordó varios proyectos y creo que eso es interesante para aportar a la discusión. Bueno, algunos de los diputados aquí presentes también son parte de la Comisión de Agricultura y conocen todo esto, pero algunos no, entonces creo que es bueno recordarlo. La agricultura tiene básicamente como sector productivo una misión que es alimentar. En el mundo y en Chile tenemos problemas en ambos extremos de la alimentación, desde inseguridad alimentaria hasta sobrepeso. Por lo tanto, la agricultura es una respuesta que entrega alimentos sanos para la población, y eso no podemos olvidarlo. No es una actividad productiva sin la cual el hombre pueda vivir.
En el caso de Chile, la agricultura chilena usa 1,8 millones de hectáreas a través de cultivos anuales y permanentes de las 75 millones de hectáreas continentales, es decir, un 2,4% de la superficie nacional está destinada a esta producción. A veces creemos que es mucho más, pero no nos podemos olvidar que tenemos montañas, tenemos desiertos, tenemos una serie de terrenos, por lo tanto la agricultura usa un porcentaje bastante pequeño de nuestro territorio en comparación con otros países. Alemania, por ejemplo, llega a ser el 40% de su territorio usado para agricultura. Y en esta pequeña superficie, gracias al trabajo de 140.000 agricultores, se generan más de 1 millón de empleos directos e indirectos, se aporta al PIB de manera ampliada, entendamos que también hay transporte, hay servicios asociados a la agricultura, que si no existiera esta actividad primaria no existirían, y eso equivale al 14% del PIB. Tenemos relaciones comerciales de exportación con más de 160 países, y el 99% de las empresas agrícolas son de la categoría PYME. Estos números que acabo de dar son capaces de generar exportaciones por 19.000 millones de dólares en estos rubros agrícola, forestal y pecuario. No voy a entrar en detalle porque el objetivo de esta comisión es otro, pero es para comprender un poco que es una actividad pujante, una actividad líder dentro de las actividades nacionales y que por lo tanto, y que bueno, voy a hablar ahora, depende del agua y el agua es fundamental. Aquí tenemos un dato que ya está algo obsoleto, pero no debiera cambiar mucho, que es el porcentaje del consumo de agua en Chile por distintos sectores productivos, siendo la agrícola el principal, con un 73%, y después siguen las aguas potables urbanas y rurales, el uso industrial, eléctrico, minero, etc. Si vemos qué hace la agricultura con el agua, bueno, la transforma en alimento. Pero no es que el 73% de lo que usa de este consumo total esté capturado por la agricultura, porque la gran mayoría vuelve al ciclo hidrológico en la misma cuenca en que se toma esa agua. Si tomamos el 100% del agua captada en boca toma, hay un 32% que se infiltra en los canales, llegando a los acuíferos de la misma cuenca. Hay un 16% que se infiltra en los predios, quedando nuevamente en la misma cuenca, y un 51% ingresa a la planta. Pero la planta no la usa para crecer en sí misma, la usa para hacer transpiración vegetal, que es la forma en la que tiene que captar los nutrientes que están en el suelo y generar fotosíntesis capturando el CO2 del ambiente. Por lo tanto, solo un 2,06% del agua captada para la agricultura queda finalmente en la planta y menos de un 1% queda en la fruta. La mayoría queda en estructuras permanentes como troncos, raíces, algo en hoja, en fin. Esto tampoco voy a profundizar mucho, pero el modelo de gestión hídrica en Chile es un modelo que tiene 3 actores. Tiene los servicios públicos, tiene los usuarios, pero entre medio tiene las organizaciones de usuarios de agua, que son muy relevantes. Ellas son las responsables por ley, no es digamos, el Código de Agua les da un mandato para captar, conducir, distribuir y hacer el reparto conforme a derecho. Eso en un modelo donde se discute mucho que el agua es privatizada, lo cual tiene algo de verdad, algo que no tan cierto, que no es el agua la privatizada, sino que los derechos de aprovechamiento, los cuales tienen una serie de limitaciones a su uso, en la ubicación, reducciones temporales, etcétera. Creo que eso es para otra discusión, pero es importante recordar que el modelo de gestión hídrica en Chile es un modelo a 3 patas. También lo decía las personas de acá, el cambio climático es una realidad y la sequía, si bien hemos tenido 2 años bastante más generosos en pluviometría, nada nos asegura que la sequía se haya terminado. Todas las tendencias dicen que la sequía o que la falta de precipitaciones va a seguir aumentando. Aquí tenemos un par de datos del World Resource Institute, donde muestra que Chile es uno de los países que tienen un estrés de agua extremadamente alto proyectando el año 2040. El rojo más oscuro que tiene Chile lo comparte con el norte de África y con parte del Medio Oeste. Entonces, ahí hay un tema importante. Y el mapa de la derecha es del CR2, un informe que salió hace poco, hace un par de años, y muestra también en color más rojo cómo va a disminuir la precipitación en esa zona. Y vemos que la zona
centro y sur se va a ver afectada por una fuerte disminución de precipitaciones desde Coquimbo hasta Aysén. Los efectos de este cambio climático, no voy a entrar en detalle, pero los conocemos: déficit de precipitaciones, menores acumulaciones de nieve, baja acumulación en los embalses, por lo tanto, y disminución de la superficie agrícola. Y esto es un hecho. Si miramos el censo agrícola del 2007 y lo comparamos con el censo agrícola del 2021, se perdieron 200.000 hectáreas regadas, aumentaron las hectáreas tecnificadas, lo que demuestra el esfuerzo que están haciendo los agricultores, con o sin ayuda del Estado a través de los instrumentos que existen para ello, por tecnificar y por ser más eficientes en el uso del agua, lo que permitió aumentar de un 28% la superficie tecnificada del año 2007 a un 59% al año 2021. A pesar de este aumento de eficiencia, en los últimos años hemos visto un fuerte cambio en el uso agrícola de la tierra. Los frutales han aumentado, es un tipo de producción que ha demostrado tener buena rentabilidad, si bien hay que tener las espaldas para sostener los primeros 3, 4 años sin producción, pero ha habido un aumento en la superficie frutal. La superficie de cultivos anuales ha disminuido mucho, y bueno, la superficie de vides también ha disminuido. Todo esto no es solo por problemas de agua, pero agua no nos cabe duda que es uno de los principales problemas que lleva a la disminución de superficies agrícolas. Y ahora, entrando en materia más directa de la convocatoria, aquí hablamos de la agenda hídrica de interés desde el punto de vista legislativo. Hay 4 proyectos que están en discusión y que para nosotros son bastante importantes. O sea, 3 proyectos y un cuarto que es un comentario. Hay un proyecto que facilita la construcción de tranques de uso agrícola y nos parece de mucha relevancia. Ese proyecto ya pasó por la Cámara y está en el Senado ahora. Esperamos que se discuta prontamente, pero facilitaría la construcción de tranque agrícola, lo que es una infraestructura, y ahí coincidimos con los expositores de acá. El problema del agua principalmente es un problema que hay que abordarlo desde la infraestructura. Y los tranques agrícolas son una buena forma de empezar. Nos interesa el proyecto que crea la Subsecretaría de Recursos Hídricos en el MOP. Creemos que si bien los problemas, como decía, el problema del agua tiene un componente alto de infraestructura, bueno, qué mejor que el MOP tenga una mirada un poco más dedicada al tema de los recursos hídricos, porque precisamente de las 43 instituciones del agua hay 4 o 5 que pertenecen al MOP. Por lo tanto, sería bueno que haya una mirada un poquito más compartida. Nos interesa también el proyecto de desalación, no voy a abordar más, creo que acá hizo una presentación muy clara. Y desde la agricultura, si bien la desalinización no es la respuesta para el desafío agrícola, sí ayuda mucho en disminuir la presión, sí ayuda mucho en algunas soluciones de nicho, digamos, donde hay cierta relación de cultivo con cercanía a la costa, en que la desalinización puede jugar un papel importante. Así que es un proyecto que vemos también con mucho interés. Y ponemos una alerta a que el Código de Agua, que es nuestro gran referente normativo, se demoró 11 años en una modificación que concluyó el año 2022. Sin embargo, del 2022 a la fecha han habido 4 proyectos aprobados que modifican cosas del Código de Agua, y ahí creemos que se está legislando cosas muy importantes a velocidades que no se condicen, a velocidades muy rápidas, cosa sorprendente a veces, pero que no se condice con la gravedad de lo que se está legislando. Y ahí hacemos un llamado a la Comisión a que cuando tengan proyectos que modifiquen el Código de Agua, los miren en atención, porque tienen muchas consecuencias, y a veces lo que estamos haciendo es sobrecargar y darle más atribuciones a una institución que francamente requiere un apoyo, no necesariamente dándole más atribuciones, sino que dándole más recursos, dándole más funcionarios. Tenemos un serio problema con la tramitación de expedientes ante el MOP, y creemos que no es la solución darle nuevas atribuciones. Viendo ya esa agenda legislativa que está más o menos juzgada, ya están Disculpe que lo algunos interrumpa, Federico, pero ¿a qué servicio se refiere? ¿DOH, DGA? DGA. Cuando hablo del MOP, de los servicios que componen el MOP, hablo de la DGA, la DOH, la CIS y el INH. Son 4 servicios que tienen grandes roles en el tema hídrico y que están dentro de esa subsecretaría, y al unirse con un subsecretario que tenga un foco más definido, que el foco actual de toda la infraestructura pública,
podría ser beneficioso. Perfecto. Puede continuar ahí, Federico. Gracias. Bueno, algunas ideas que se nos ocurren desde el sector agrícola frente a los desafíos de la sequía, bueno, y del agua en general. Lo primero es que, por ejemplo, en las regiones en sequías, cuando se declaran en zona de catástrofe por sequía, y eso es algo que ha ocurrido, si no me equivoco, en Coquimbo en este minuto no está la declaración, pero hasta hace muy poco sí estaba la declaración de catástrofe por sequía. Se recurre a algunos mecanismos, como por ejemplo con donación de contribuciones a los agricultores afectados por la sequía. Creemos que se podría quizás normar para que esto sea algo un poquito, no tener que llegar al extremo de una catástrofe, sino que mirar que a veces 3, 4 años de sequía pueden dar vuelta a un agricultor, y se podría mirar esto como una iniciativa de activación más simple o más automática. Un segundo tema que vemos que podría ser de interés es en el proyecto de ley que se está discutiendo acerca de las capacidades de la CNR de atender emergencias agrícolas por sequía nuevamente. La Comisión Nacional de Riego está haciendo concursos más fáciles para atender la sequía, pero dada la modificación que se hizo a este instrumento el año 2023, deja fuera a algunos agricultores. Entonces creemos que de nuevo, cuando hay sequía, y queremos ahorrar agua, lo más importante es que se ahorre la mayor cantidad de agua posible y no solo que los pequeños agricultores puedan ahorrar agua. Entonces creemos que incluir a todos los agricultores, sin importar su nivel de ventas, podría ser algo beneficioso en el contexto de las sequías. Otra idea que se nos ocurre es respecto del monitoreo de extracciones efectivas. Monitoreo de extracciones efectivas es una facultad que tiene la DGA de exigir la instalación de ciertos instrumentos para medir cuánta agua están sacando los distintos usuarios. Y eso en aguas superficiales nos hace perfecto sentido cómo está funcionando. Sin embargo, en aguas subterráneas se está exigiendo a cada pozo poner caudalímetros, en muchos casos que reporten en forma automática, online, a la DGA. Federico, ¿Sí? disculpe que lo interrumpa, pero nos está quedando 15 minutos y todavía queda un expositor más, así que si podemos ir ahí resumiendo, se lo Perfecto. agradecería. Perfecto. Bueno, creemos que hay espacio para racionalizar y hacer una propuesta más específica del monitoreo de extracciones efectivas y no a todos los pozos que cumplen un mínimo de litros por segundo y exigirle tecnología muy alta. Después, solo voy a anunciar titulares: fomentar y facilitar la constitución de organizaciones de usuarios de agua, que debemos entenderla, creo yo, como el brazo operativo de la DGA y no como un ente a ser fiscalizado por la DGA. Y particularmente importante la constitución de comunidades de aguas subterráneas, porque es la reserva de agua que siempre utilizamos cuando hay sequía. Facilitar la regularización de derechos de aprovechamiento de agua para los pequeños agricultores. Va relacionada con aplazar la fecha límite para el registro de derechos de agua, porque como sabrán, el Código de Aguas puso un plazo perentorio que acaba el 6 de abril del 2025, y la demanda ha sido tremenda. La DGA tiene, según escuché la otra vez, más de 70.000 solicitudes y no está tramitándolas todas oportunamente, así que creemos que ahí también hay un espacio. Y para ir terminando, si bien no es una propuesta, esta comisión se llama de Recursos Hídricos y Desertificación, y en términos de desertificación creemos que es importante darle una mirada al sector forestal, reimpulsar la reforestación en suelos que han sido quemados. Tenemos una crisis importante, estamos teniendo suelos erosionados, quemados, que no están siendo forestados cuando es su única alternativa para darles vida y darles valor a esos suelos. Ahí termino, presidente, quedo disponible para las consultas que sean necesarias. Muchas gracias. Federico, le agradecería si nos puede compartir la presentación acá al resto de los parlamentarios de la comisión, si es posible. Ya. Antes de darle la palabra al representante del ministerio, a don Tomás, yo comparto gran parte ahí de la presentación de don Federico. Yo no voy a hablar como presidente de la comisión, voy a hablar como diputado de la región de Ñuble. Ayer salieron las tasas de desempleo en la región de Ñuble. Lamentablemente la región de Ñuble es la que tiene la tasa más alta de desempleo, ya va en el 11,3 de desempleo, y la segunda fuente laboral hoy día es la agricultura. Es el principal motor de la región de Ñuble,
Más de 25.000 personas se dedican a la agricultura en la región de Ñuble y está sobre el 12%. Estoy hablando directamente, indirectamente, gran parte de la economía está relacionada con eso. Aquí es lo que hoy día lamentablemente la agenda pública, la agenda de los medios de comunicación no habla sobre lo que estamos hablando hoy día, el tema hídrico, la agricultura, y hoy día Ñuble está pagando la cuenta en esto. ¿Por qué quiero decir esto? Porque la capacidad que tenemos nosotros de acumular agua, me atrevería a decir que es una de las más bajas a nivel nacional. Sé que hay proyectos de embalse que llevan mucho tiempo esperando. La matriz energética en la región de Ñuble está obsoleta. Hoy día hay más de 300 solicitudes de empresas que lamentablemente no se pueden instalar en la región de Ñuble porque no tenemos energía eléctrica para poder entregarle. Entonces, por lo menos a mí en lo personal me genera bastante frustración que hoy día lo que acapara la opinión pública son temas que no son de carácter urgente, que no se le da la urgencia, que es lo que hoy día estamos exponiendo, que es agua y agricultura, que me representa mucho, por lo menos en la región de Ñuble. Así que acogemos ahí, hay varios de los proyectos que si bien habíamos partido acá, por ejemplo el de los tranques de uso agrícola, vamos a solicitar ahí para poder agilizarlo, va a llegar el de las plantas desalinizadoras, así que por lo menos por parte mía, el presidente aquí de la comisión y el resto de los parlamentarios, poder comprometernos que sin lugar a dudas estos son temas urgentes para el país. Eso quería acotar y exponer. Diputado Cordero, antes de darle la palabra a don Tomás. Escuchando el drama de su región, señor presidente, sugerirle que cuando terminemos las comisiones hídricas hacer un pequeño punto de prensa para no seguir contando muertos, sicarios, asesinatos. Y la otra cosa que quiero agregar es que la palabra gobernanza no es de la lengua castellana, es un invento del deconstruccionismo marxista y equivale a la palabra administrar. Muchas gracias. Sí, diputada. Es que yo quería hacer una pregunta al representante de la Sociedad Nacional de Agricultura, pero considerando que no hay tiempo para poder escuchar a Tomás, me gustaría simplemente anunciarlo para ver la posibilidad de invitarlos otro día. Respecto a la mosca de la fruta, estamos con un problemón acá en el Valle Aconcagua y me gustaría que nos presentaran cómo ha afectado, ¿cierto?, a la exportación de fruta chilena. Gracias. Yo no sé si va tanto con la Comisión de Recursos Hídricos, me parece que es más para agricultura, pero si tienen información que nos puedan hacer llegar, feliz de poder. Don Tomás, le damos la palabra para poder ahondar en el tema del ministerio. Qué bueno que no se dedican a la medicina ustedes, porque la tasa de mortalidad sería infinita. Muchas gracias, presidente. Bueno, en el Ministerio de Obras Públicas debatimos harto en el equipo qué presentar hoy día y es por eso que decidimos tener un rol más bien de escucha con los invitados, la SNA y ACADES, acerca de sus principales preocupaciones con los proyectos de ley y tomar nota de eso para exponer y ver cómo mejorar los proyectos. En ese sentido quisiera partir mi intervención hablando de desalinización, ya que es un proyecto de ley que está en primer trámite, no lo ha visto esta comisión, si bien le han hecho seguimiento, no ha pasado por acá. Mañana se empieza a ver en la Comisión de Hacienda del Senado. Esperamos que se vote en sala a la brevedad posible y esperamos que esté dentro de noviembre, ojalá, llegando a la Comisión de Recursos Hídricos, a esta comisión. Muy corto, se habló del proyecto, hace tres cosas a nuestro entender principales. Crea una nueva concesión, crea una estrategia nacional de desalinización y crea una servidumbre especial de desalinización. En relación a las observaciones de ACADES, tomamos nota, las recogemos y no olvidar que este proyecto está recién en primer trámite, o sea, es decir, todavía tiene una vida legislativa en la cual puede ser mejorado y sin duda oportunidades de mejora de los proyectos siempre van a haber. Eso, también quería referirme, bueno, desalinización, el proyecto de ley de marco de autorizaciones sectoriales, que también consideramos que es un proyecto relevante que agiliza inversiones, que se vota hoy día, como bien dice el diputado Pino.
el proyecto que modifique, fortalece el institucional y ambiental y mejora su eficiencia, que está en el Senado. También creemos que avanza en una dirección correcta en impulsar la industria. Y en relación a tranques agrícolas, si bien en un comienzo, si bien es una moción, y al principio no contaba con el apoyo del Ejecutivo, lo estamos observando con interés y queremos impulsarlo como Ejecutivo. Es por eso que armamos una mesa de trabajo con el Ministerio de Agricultura, MOP y Medio Ambiente, porque consideramos que tiene algunos elementos técnicos que conviene mejorar. Eso con tranques agrícolas. Subsecretaría del Agua lo estamos evaluando. Consideramos que es interesante, que podría ser un aporte, y como ministerio estamos evaluando la posibilidad de ver cómo seguir con eso, porque son dos proyectos de ley. Un mensaje del Ejecutivo anterior, del gobierno de Sebastián Piñera, y uno que se encuentra acá del diputado Pino. Entonces ahí estamos evaluando ver cómo seguir con eso. Y en relación a aguas residuales, si ese proyecto está en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, lo habíamos dejado en pausa porque nos abocamos 100% a desalinización, pero nuestra idea es retomarlo. Y la idea es retomarlo y escuchar opiniones y mejorar el proyecto y eventualmente hacer una indicación al proyecto. Por lo tanto, bienvenidas sean todas las sugerencias, las opiniones de la industria, de los demás actores para poder mejorar ese proyecto y poder presentar una indicación. Eso, presidente, es lo que el Ejecutivo tiene por decir en esta ocasión. Gracias, don Tomás. Ojo, yo creo que la subsecretaría urge una subsecretaría de recursos hídricos. Voy a nombrar algunos de los diputados. Voy a nombrar, yo tomé una foto en la última presentación cuando vino la directora nacional de quienes participan o quienes tienen proyectos. Está la DOH, la DGC, la CNR, INDAP, DGA. Todos ellos presentan iniciativas o proyectos de agua o de riego en distintas medidas. Independiente de ello, para poder tener, como decía ahí don Carlos, para poder tener el RS, tienen que pasar a otro ministerio más, que es la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que eso, lamentablemente, todos los proyectos de recursos hídricos entran a la par con una multicancha, con un estadio, con el respeto del diputado Zulantay, que es más futbolero, pero lamentablemente se le da el mismo carácter de urgente dentro de esta gran cantidad de carpetas o proyectos que están ahí en espera. No puede tener el mismo sentido de urgencia una planta desalinizadora que una multicancha o una sede comunitaria para algún barrio. Entonces, adicional a toda esta cantidad de servicios, de toda esta cantidad de funcionarios, yo creo que la lógica es una subsecretaría que una, que tenga expertise en el tema de agua y que le dé urgencia y más rapidez al resto de los proyectos que hoy día tanto tiempo llevan. Ojo, esto no, me imagino que no significa más recursos, sino que los funcionarios poder ordenar, incluso puede ser menor cantidad de funcionarios que hoy día están repartidos en distintos servicios y darle el sentido de expertise y urgencia a estos proyectos. Así que yo creo que sería un gran proyecto. Dejo ahí la sugerencia, don Tomás, de poder tomarlo propio por lo menos por el ministerio y darle el carácter de urgente. Diputada Marquesi. Perdón lo pesimista, pero yo no creo que sea una buena idea una subsecretaría del agua. Es que yo creo que va a empeorar el problema que tenemos. Va a aumentar la burocracia. Es opinión personal, pero al menos considerando que está el asesor acá, creo que, bueno, lo voy a evaluar de todas maneras, pero me cuesta verlo como una solución. O sea, yo de los servicios que nombré, INDAP está en agricultura, la DGA, y todos están en distintos ministerios. Entonces, hay muchos funcionarios repartidos en distintos servicios que no conversan entre ellos y que tienen que pasar distintas etapas y procesos. Yo me imagino que el proyecto, si logramos unificar, si logramos que ese funcionario vea el resto de los proyectos, esto va a ser claramente menos funcionarios y menos recursos destinados para ello. Sí. Diputado Pino. No, solamente complementar, presidente, lo que usted plantea. El día 31 de mayo del 2023, en la sesión 37 de esta legislatura,
con 128 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, que me imagino que no fue la diputada Arquesi, ni la en contra ni la abstención, se aprobó al enviar al presidente de la República la creación de la Subsecretaría de Recursos Hídricos dependiente del Ministerio de Obras Públicas. O sea, 128 votos, ya, 128 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. O sea, podríamos decir que en 1 año y medio las condiciones no han cambiado en Chile. Hasta donde yo sé, son unas lluvias, cierto, que sabemos que son esporádicas, por lo tanto la necesidad sigue vigente, así que yo comparto plenamente aquí que deberíamos seguir impulsando una subsecretaría de recursos hídricos, ya sea el proyecto del presidente Piñera, que se encuentra en el Senado, o el proyecto que presenté yo con algunos otros parlamentarios que está en la Comisión de Constitución en este momento y que el presidente prefiere poner los retiros antes que colocar algo importante para nuestro país. Así que muchas gracias, presidente. Oiga, antes de leer la palabra a la diputada Nullao, ojo, los proyectos de agua potable rural, para poder sacarlo, tienen que pedirle permiso incluso al Ministerio de Obras Públicas. Entonces son muchos servicios, muchos ministerios que forman parte para un tema. Así que quería dejar por lo menos ese punto ahí. Diputada Nullao. Gracias, presidente. Valoro la presentación y la discusión que está dando esta comisión. Yo participo permanentemente en la Comisión de Agricultura y comparto la propuesta del diputado Pino con respecto a la Subsecretaría del Agua. No tan solo pensando en lo que hace INDAP, la CNR, porque tienen que ver con agua para riego, sino que es importante avanzar en estas 3 líneas que tienen que ver con el agua para el consumo humano. Cómo avanzamos en desalinizar, cómo también avanzamos mucho más con los APR, porque hay una demora constante, 6 a 8 años con la modificación, todavía es mucho. Hay que convencer también al Ministerio de Desarrollo Social, porque la mayoría de estos proyectos tienen que pasar por la admisibilidad, y eso ha sido una demora. Y por otro lado, mientras tanto que muchas de las familias hoy día requieren el agua con mucha rapidez, pero también no tan solo en lo transitorio lo que tenemos hoy día. Cuando yo escuchaba a los que expusieron, precisamente de acá señalan cómo nos proyectamos para el futuro, cómo nos vemos en 50 años más con la crisis actual que tenemos de agua. Por lo tanto, tenemos que impulsar diversas iniciativas que nos permitan entregarle esa solución a la familia, si no, no vamos a tener la posibilidad de decir, mira, estas son las líneas que vamos a desarrollar, de esta manera nos proyectamos, y esta es la institucionalidad que tiene que permitirnos apoyar y también tener una proyección como país para enfrentar el cambio climático y la necesidad urgente, como tenemos grandes déficits de agua hoy día. Gracias. Muchas gracias, diputada Nullao. Yo no sé si hay algún punto más, o los invitados o alguien ahí quiere agregar algo más. Ya, entonces, que justo estamos en el tiempo, así que agradecer a todos los invitados. Como dije anteriormente, están cordialmente invitados cuando empecemos la discusión del proyecto de planta desalinizadora. A don Tomás y a don Federico, que está por ahí, si nos puede compartir las presentaciones, don Federico. Haberse cumplido el objetivo de la sesión, se levanta la sesión.